Hola queridos amigos, estimados, gusto saludarlos nuevamente acá en el canal de Tino de Icon. Contento por nuevamente hacer videos. Voy a tratar de mejorar el tema de la voz, que siempre hablo como muy fuerte, y aprovechando el tema de que está mi novia durmiendo después de jornada de trabajo. Así que ociosos, aquí estamos recorriendo lo que es el canal, siguiendo con las aventuras de esta sección que se trata de pelear y discutir, rebatir y opinar sobre las diversas sagas de juegos de pelea que hemos tenido a lo largo de la historia de los videojuegos. Ya tuvimos una primera edición que fue con el King of Fighters, donde rememoramos y reseñamos el gran ciclo de la consola, de la saga desde 1994 hasta King of Fighters 14. ¿Ya? Pero como habíamos prometido, el segundo capítulo se iba a tratar, si escuchan la música de fondo, voy a subirla un poquito, pero no muy fuerte para que no despertara la gatita. Estamos con música de fondo de Street Fighter. Street Fighter, la madre de toda la saga de juegos de pelea, ahora me toca a mí porque es la saga favorita mía de juegos de pelea. Y vamos a hablar con mi cuñado, vamos a ver qué onda Street Fighter para nosotros. Vamos a invitarlo aquí y vamos a saga mítica de Capcom, originada en 1987. Nacho, ¿cómo estáis? Bien, aquí. ¿Sí? Pasando la cuarentena. ¿Estamos coordinados ya familiarmente para el video? Sí, ya estamos listos. Ya, bacán. Ya, sí, porque aquí tengo a tu hermana durmiendo. Así que voy a tratar de hablar un poquito más despacio. Oye, yo sé que te gusta mucho King of Fighters, pero ¿qué es para ti Street Fighter? Así como a la rápida. Mira, para mí, Street Fighter, a mí me gusta mucho el tema del tiro de pelea. Yo lo encuentro como más o menos el papá de toda esta franquicia de juegos de pelea. Claro. Porque todo esto empezó con el Street Fighter 1. Street Fighter 1 del 87, el innombrable, el que muchos no conocen. Claro. Exacto. Era de esas maquinitas que tú tenías que mover la palanca y golpear. Si golpeas más fuerte, te sale un combo fuerte, o más despacio, ¿cachai? Claro, aunque hubo arcades de 6 botones, ya en esa época fue de los primeros, pero es verdad, tú apretáis con la intensidad del botón y era el ataque que tiraba. Había otro tipo de máquina de Street Fighter también, es el Street Fighter 1, sí. Exacto. A pesar de que no consumió mucho, pero igual ahí empieza de todo la franquicia de juegos de pelea. Claro, o sea, hay unos antecedentes previos de juegos de pelea, pero no juegos de pelea muy simples. Estamos hablando del Karate Championship o el GR Kung Fu, que son juegos de NES y que tuvieron en Atari también, pero como definición de personaje, de una cierta historia un poquito más elaborada, fue Street Fighter 1, el primero, en 1987. ¿Y qué particularidades tenía? ¿Cuántos personajes podíais elegir? ¿Cuántos eran? Eran muy pocos personajes. Kenny Ryu nomás. Que era Ryu el primer player y el segundo era Ken. Y ahí tú ibas avanzando en los escenarios. Sí. El problema que tenía ese juego, a ver, yo sé que me vaya a decir con el Street Fighter 1, ¿cuál era el problema que tenía? Un ejemplo ya, el Hadouken. Era el peor Hadouken que había visto en mi vida. No, y los controles son horribles, ese es el problema. El juego es muy difícil. Yo, de hecho, creo que no lo he terminado. Llegué a Don, creo, y el penúltimo. Porque Sagat era el jefe final. Ya. ¿No? Sí. Pero yo no, un ejemplo, jugué un rato nomás con el juego y me apestó porque eran hacer los movimientos, intentarlo una y otra vez. Encima que siempre te spameaba el contrincante que te llegaba con un salto. Y aparte que los movimientos tenían caleta de lag también, del Street Fighter 1. Demasiado lag.
Sí, demasiado lag. Ahí tú avanzáis por Estados Unidos, China, Japón e Inglaterra. Derrotáis a los pares de luchadores, no me acuerdo todo exactamente, pero sí después, cuando batallas eso, entraban los dos últimos, que eran Adonis y Sagat en Tailandia. Y ahí terminaba el juego. Yo lo que sabía, que también estaba, el jefe era el Gil. ¿Cuál? Gil. No, Gil apareció... No, Gil apareció en Street Fighter 3, el que apareció del 1, que después se replicó en los otros juegos, fue Gen, el viejito. Ya. Él sale en el Street Fighter 1. Sí. Él sale, y sale Birdie, que el Punky, que es del Street Fighter, que está en Street Fighter 5, sale en el 1 también. Ya, entiendo. El Punky de las cadenas, que también apareció en la subsaga Alpha. Ya, pues, bueno, este juego se supone que iba a ser un iniciador de una saga, pero el juego no le fue muy bien. Entonces empezaron varios proyectos de los cuales muchos creían, o sea, Capcom creía que la segunda parte iba a ser Final Fight, y Final Fight en un comienzo iba a ser el Street Fighter 2. Pero insistieron, y en 1991 crearon el juego más importante de la historia de los arcades, Street Fighter 2. Y ahí cambió completamente la cosa. Ahí cambió mucho. Con el estilo de la jugabilidad, la selección de los personajes cambió mucho. Y todo eso se basó en la serie que hicieron. Sí, pero después posteriormente se hizo serie, se hizo película, la cantidad de merchandising que había, las grandes filas para poder jugar el Street Fighter y la clásica plantilla de los 8 luchadores, que después era Ken, Ryu, Dalsin Zangief, Honda, Guile, Blanca y Chun-Li, que fue la primera mujer en los juegos de pelea. Sí. Seleccionables, porque habían unas como rivales en otros juegos. Y después los 4 jefes. Sí. Balrog, Vega, Sagat y Bison. Querido Bison. Claro, el juego en sí es notable. Después obviamente hubo montones de revisiones, el Hyper Fighting, el Champions Edition, después el Street Fighter Turbo, donde le añadieron más poderes y más velocidad al juego, que muchos dicen que es el mejor del 2. Sí, son uno de los mejores. De ahí salió todo. Por eso sacaron distintas versiones del Street Fighter 2. Como tú decías, el New Challenger, el Champion Edition, la de World Warrior. Claro, World Warrior es el base, es el 2 base. Y de ahí surgió el Champion Edition. Exacto. De ahí salieron... No me acuerdo qué versión era que salieran más personajes ahí. Ya, es que ahí después... Ya, en la Champion Edition agregan a los 4 jefes. Pero después sale Super Street Fighter, a donde aparecen 4 personajes más, remasterizan la música, cambian un poquito los escenarios y ingresa Kami, T-Hawk, Fei Long y DJ. Y ahí tienes 16. Ay, sí me acuerdo. Ahora sí me estoy acordando. Claro, y después venía el 2 Turbo. El 2 Turbo donde podías hacer recién los primeros super especiales. Donde tenía el Shinhei Hadouken, por ejemplo. Y tenía un truco que si tú llegabas y al final sin que te golpearan ni una sola vez es invencible, sucedía algo cuando Bison era atacado por una figura con un odio ahí presente. Y ahí surgió... ¿Quién surgió? Akuma. Ahí surgió Akuma, que para mí uno de los personajes más odiosos de los juegos de pelea, pero en fin, tiene una gran fanbase. Y Akuma debutó ahí, en el Super Street Fighter 2 Turbo, que fue la última iteración de Street Fighter. ¿Qué opináis de Akuma, Nacho? ¿Para qué decirte? Tú sabes que mi personaje que yo ocupo es Dakar, el Sanji. Y claro, te va a costar con Akuma. Me costó mucho. A mí una vez me salió. Porque lo intenté, una vez me salió el truco y... No, horrible. Eso de que te spamea para arriba, te lanza las bolas de energía en el aire,
no podías moverte, retroceder y llegaba el segundo porque eran 2. Pero yo que el cortito, los teleports que tenían, no, es cuático. De hecho, obviamente, como era un jefe secreto, fue la forma más difícil. Ya después los juegos posteriores fue bajando la dificultad, pero no deja de ser imponente Akuma. Un personaje el hermano del maestro Ryu. Acuérdate que después de Akuma salió otro personaje oculto. Claro, es que después hubo una versión más, que es para que los que no muchos no saben, es Ultra Street Fighter 2, que es la versión definitiva, pero ese juego es exclusivo de Nintendo Switch, a donde aparece Oni Akuma y Evil Ryu, y eso sería como la plantilla final de Street Fighter. Bueno, hubo también una versión que tú tienes, Nacho, que el Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, a donde mejoraron los gráficos y el arte del juego. Hermoso, muy lindo. Es muy bonito ese juego, muy bonito. Y bien complicado también. Yo ese juego ya me lo terminé, ya lo di vuelta. No, y ese juego es bien exclusivo porque ese juego, dado de que no está en PC4 ni en las consolas actuales, la ventaja que tienes es que puedes jugarlo en PC3 en línea online gratuito, que es una gran ventaja. Sí. ¿Y he encontrado jugadores todavía? O sea, yo todavía sigo jugando. O sea, he encontrado bastantes jugadores ahí en el HD Remix de Street Fighter. Y no, me ha tocado mucha gente. Hay mucha gente que lo tiene, eso hay que medirlo, pero son todos mundiales. Claro, y recordemos que ese juego salió, creo que hay una edición física, pero súper escasa. 95% de las ediciones fueron digitales. Yo lo compré digital en su momento y te lo traspasé a ti el juego. Así sí. Que no, buena opción ese Street Fighter. Sí. Después, entre medio del 2 y lanzamiento del 3, surgió una subsaga, que la subsaga corresponde a los eventos sucedidos entre Street Fighter 1 y Street Fighter 2, donde vimos un Ryu más joven, aunque es más joven, y aparecieron otros personajes como Rose, Sakura, regresó Birdie, apareció Sodom, que era un jefe de Final Fight, apareció Dan, el personaje gracioso o kitsch del juego, y se inició la saga Street Fighter Alpha o Street Fighter 0, como quieran llamarlo. Sí. ¿Qué te parece esa saga? ¿Te gustan los Alpha? Yo lo encontré, los Alpha lo encontré muy hermosos, las gráficas. En tema también cuando sacaba los especiales, la gráfica no se distorsionaba. Cuando salieron los parry. Claro, era como el primer antecedente a los parry, pues los parry se depuraron en el Street Fighter 3, pero por ejemplo lo que pasó ahí en el Street Fighter Alpha, las maneras diferentes que tenía de hacer los especiales, la plantilla era bien agradable. Obviamente todos jugamos el 1, el 2, pero el que la lleva es el 3, el Alpha 3. Sí, con muchos le gusta. Super banda sonora. Súper. Hermosa gráfica, hermosa música, muy bonita música. Los personajes muy bien diseñados en el tema de la edición. Sí, muy bonito el arte de ese juego. A mí me gustó, pero yo, un ejemplo de todos los juegos de Street Fighter, un ejemplo ya, Street Fighter Alpha, yo prefiero más el 2. No, lógicamente, sí. En todo caso, lo del Street Fighter Alpha, la gente juega la mayoría del 3. Bueno, también hay que notar dos detalles que a lo mejor tú no sabes. Hay dos proezas técnicas que se hicieron. El Street Fighter Alpha 3, no sé cómo cresta, pero lograron sacar una versión pixel perfect casi en la Game Boy Advance. Uh-huh. Que eso es una cuestión pero impresionante de ver hasta el día de hoy, y una de las mejores ports de una consola eminentemente inferior, y lo lograron. Y el Street Fighter Alpha 2 estuvo en Super Nintendo. Uno de los últimos juegos. El único problema que tenía los tiempos de carga. Tenía que esperar como un rato el round 1 fight y se quedaba como 5 segundos pegado y ahí empezaba el combate. Sí, pero era normal. Era en un delay. Ahí Street Fighter
estaba evolucionando más, a ver, más y más y más. Eso es como una pequeña reseña de lo que de la evolución del Street Fighter. Claro, bueno, hay montones de rarezas aparte de Street Fighter, los típicos juegos japoneses de trivia, Street Fighter, el juego de la película Street Fighter, que horrible, que trataron de hacer un Mortal Kombat, pero no les salió, que era un juego basado en la película, basado en un juego, una cuestión súper rara. No. Es horrible ese juego, No. el Street Fighter de móvil. Lo único malo que no, al menos no afectó a nada al Street Fighter fueron sus películas. Las películas versión humana, asquerosa. Lo único que me gustó fue la película de Street Fighter Alpha. Salió sí, y la película es del 97, que es muy buena, muy buenísima la de Street Fighter. Sí, es muy buena esa película. Y bueno, también la serie anime también es piola. No es tanto la serie anime, pero si uno quiere ver algo, empiece con la serie, porque ahí empieza la historia de todo. Sí, pero ojo, que no coloquen la serie gringa. Esa cuestión de la que Guile y sus amigos es muy chistoso. Que hacían un meme con Bison. Yes. No sé si Oye, ya pues, y aparte, antes de pasar a la nueva parte, también se las quisieron dar de Tekken, pues. Street Fighter, pues. Los Street Fighter X, que yo no los cacho mucho en realidad, pero salieron 3. Sí, salieron 3 Street Fighter. Yo probé uno, fue el primero. ¿Para qué te voy a mentir? A mí, no sé, en opinión mía, a mí no me gustó. En el sentido, por el tema de, lo encontré muy, me mareaba. Era mucho el mareo con el juego. No, sí, igual era un juego incómodo, pero creo que ya del 2 le podía empezar a agarrar el gustillo y entender mejor el tema. El problema fue que esto no lo hizo Capcom directamente. El juego lo programó una empresa llamada Arica con K. Y esa empresa metió un montón de personajes que nunca más los voy a ver en la saga de Street Fighter. Estaba, por ejemplo, Garuda, que era como un Skaruki, Skulomania, que es un loco que se disfrazaba de esqueleto. Estaba Vulcano Rosso, eran personajes Aria, de los que me acuerdo, y se mezclaban con los Ken, Ryu, Zangief, y era bien raro la mezcla. De hecho, el X3 salió solo para Play 2, por como dato. No está en arcades. No. Así que no está en arcade el X2, y ese en duplas, estilo Street Fighter Cross Tekken, por decir algo. Sí, era más o menos, pero por eso a mí, cuando yo probé los primeros, me mareé mucho. Sí, pues de hecho la empresa no se perdió las relaciones con Capcom y esos personajes quedaban perdidos. Así que por más que la gente quiera hinchar que aparezcan los personajes de los CX, no van a salir. No, exclusivamente de ellos, pues. Sí, pues de Arica. Si es que no le hacen una representación otra representación de, ejemplo, 40 años de Street Fighter, 40 aniversario de Street Fighter, 50 aniversario de Street Fighter, capaz que puede salir ahí. Sí, pues capaz que pueda salir ahí. No falta mucho para los 40 años en todo caso, ¿no? Estamos en 2027, no falta tanto. Ya, pues, entonces ahí ya dejamos lo X y ahora nos vamos a la calidad, a los incomprendidos. Porque mientras Street Fighter sacaba iteraciones de cada uno de sus juegos, por el otro lado SNK tenía Fatal Fury, Wall Heroes, Samurai Shodown, los King of Fighters, Breakers, The Last Blade, el Kabuki Clash. Aguante de Bandai también se empezó a sacar juegos. Claro. También hay que tomar en cuenta. Los creadores de Street Fighter estaban muy presionados en ese sentido porque ellos eran los únicos que estaban quedando atrás. Claro, estaban quedando atrás y pasaron caleta de años. Pasaron caleta de años en los cuales apareció un trabajo súper serio que fue un fracaso rotundo en venta, pero es considerado el mejor Street Fighter de la historia, que es Street Fighter 3, en específico la First Strike, la tercera iteración.
Estaba primero el Street Fighter 3, el Second Impact y el First Strike. ¿Qué te parece Street Fighter 3, Nacho? ¿Cambió mucho como estás acostumbrado a jugarlo? Mucho. Ya, en ejemplo, con mi personaje con Sanji, de verle con más movimiento que tenía, no sé, a mí al menos me gustó por el tema de los especiales que tenía Sanji. Lo mismo que también tenía Ryu, tenía otros movimientos Ryu, eran mejores que en el 3. Fue una bonita evolución que hizo ahí. Pero ahí lo interesante fue que se la jugaron con una plantilla completa de personajes nuevos, porque estaba Kenny Ryu nomás al principio, pues. Después fueron agregando otros pocos más. Y ahí apareció Alex, apareció Birdie, el que fue boxeador, el Dudley, apareció Necro, Eleven, estaba Q, Oro, estaban los gemelos, Jin y Yang. Sí, un ejemplo, cuando salió ese personaje dije, yo creo que van a sacar una serie que compruebe la historia de esos personajes. Y esos personajes encontré muy inconclusos porque aparecieron ahí y nunca investigué un poco y nunca pude encontrar la historia de ellos. ¿Por qué aparecieron ahí? No, sí, no hay ni la histórica, pero es como súper vaga, en realidad. Si ahí el personaje protagónico era Alex, pero al final, como va a hacerlo más al mercado gringo, pero al final Alex pegó a medias nomás. Entonces, finalmente, el juego se forzó a sacar los personajes antiguos, o un poco más de personajes antiguos, para tratar de hacerlo como más similares a los Street Fighter 2. Pero a pesar de eso, el juego técnicamente es el mejor pulido de la saga. Y el que los expertos consideran que es el mejor, lo cual yo también comparto. Sí, pero a pesar de todo, muy bonito todo, pero yo sigo prefiriendo la saga antigua. Porque yo sé obviamente, que esa saga, gracias a esa saga de Street Fighter 2, llegó los demás Street Fighter y los demás empezaron a sacar sus jueguitos de pelea. SNK también sacó sus jueguitos de pelea. No, definitivamente, pero tomemos en cuenta lo que hizo Capcom técnicamente. O sea, yo encuentro que fue tremendo lo que hizo con Street Fighter 3, aunque le fue pésimo en venta y la gente no lo jugaba mucho en arcade. Pero bien, y ya después pasaron muchos años donde hubieron compilaciones, y por ahí como en el 2008, por ahí me recuerdo haber visto un tráiler y yo quedé con la boca abierta, quedé embobado. Bueno, era un escenario muy parecido al de Chun-Li y creo que era Chun-Li contra Ryu, creo que fue mi primer juego en esa consola, Street Fighter 4. ¿Qué pasó con Street Fighter 4? El Street Fighter 4 fue un cambio drástico de su gráfica que tenía Capcom. El cel shading, ahí empezaron con esas como tipo caricatura. Sí, como tipo caricatura. Yo lo encontré hermoso en ese sentido, el personaje, el movimiento del personaje, era el movimiento impecable que hacía. Sí, a mí me impresionó visualmente el Street Fighter 4 cuando lo vi por primera vez. Ya después empezaron a agregar el Super Street Fighter del Arcade Edition y el Ultra, que tiene todos los personajes. Creo que son como 38, 40 personajes. Ahí apareció no había mencionado en Street Fighter 3, el jefe final era ese CTM llamado Jill, que era mitad fuego, mitad hielo, uno de los hijos de perra más grandes de la historia de los videojuegos, un loco que cuando lo estáis ganando el segundo round se le ocurre hacer la resurrección y vuelve a tener toda su energía. Y acá tuvimos en el 4 a Seth, que no lo considero tan complicado como que perdía en lo suyo. Ahí hace también roba movimiento de los otros personajes. Sí, es como un androide que crearon que copia el movimiento de todo, hasta Akuma copia el movimiento. Hay un movimiento
Tiene Sonic Boom, tiene Gail, tiene Pile Driver o Chupapoto, el ataque de Dalsin a distancia. Sí. Los Hadouken también. Las patas largas del... ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó. Dalsim. Las patas largas de Dalsim. No, sí, fue... El personaje de por sí es fácil lo que crearon el tema del personaje. Y dije, este personaje va a estar rotísimo porque tiene distintos movimientos de distintos personajes. Pero no es tanto... No es tan difícil, no es tan difícil. De hecho, los combates previos, cuando antes de enfrentarte a tu rival, o sea, a tu jefe final, esos fight with your rival, por ejemplo, cuando te enfrentáis a una Akuma o un Ryo al final, esos son más difíciles, de hecho. Sí, Akuma sigue teniendo su dificultad, a pesar de todo. Y Oni también tiene su misma dificultad. Claro, acá, por ejemplo, aparecieron personajes como el Fuerte, el mexicano, apareció Rufus, el gordito rubio, Abel, que era un luchador francés que había perdido la memoria, que se vestía de azul. ¿Quién más? Estaba Hakan, el luchador que se tiraba aceite en el cuerpo. Sí, es muy bueno el personaje. Aguanta, sí. Un personaje más o menos sexualizado, que ahí yo cacho a mucha gente le gustó. Claro, también está. Después apareció Poison. Poison. La mujer hombre que no se sabe. La mujer con sorpresa. Y hay una que tiene, no sé, que a mí me gustó, que su movimiento, no me acuerdo el nombre, era... Ay, se me olvida. Bueno, pero tenía muchos movimientos con el látigo esa loca. Sí, eran buenos movimientos, no los movimientos no eran tan incómodos. Aquí está. El personaje que a mí me gustó por el tema de sus movimientos fue Yuri. Claro, ella apareció como la tercera iteración de Street Fighter, luchadora coreana, que obviamente como todos los coreanos son secos para las patadas, dice Sekim, por hablar de alguno. Así que no hay una muy buena luchadora, tiene esa patada circular que pega, tiene mucho alcance. Mucho alcance, o sea, claro, no tener ataque a distancia, o sea, proyectiles, compensa con ese ataque, que no, es muy buena personaje, y aparte con su aura media villanesca que tenía, sí, es un muy buen personaje, la coreana. Sí. Es mejor que Yuri de King of Fighters. Sí. Hay otro personaje de Street Fighter 4 de que lo encontré un poco inusual. ¿Cuál? Era uno especializado en el capoeira. Así te acordáis. Sí, pero ese personaje provenía de Street Fighter 3 y te estás refiriendo a Elena. Exacto, Elena. Elena desde Kenia. Una luchadora que era peluísimo pegarle de patas voladoras, porque tenía muchos movimientos de counter aéreo. Sí, es lo que se basa el capoeira. Claro. No, lo bueno de Street Fighter es que tiene distintos tipos de movimientos de distintos tipos de arte marcial. Sí, hay muchos estilos, pues está Tai Chi, tenés Kenpo, tenés Kung Fu, tenés Karate, tenés Sumo, tenés lucha libre, Jiu-Jitsu, hay harto. Ninjitsu, Vega, que otro de los personajes especiales de la saga. El orgullo español ahí. Exacto. Y la saga ¿quién más de Street Fighter 4 podríamos hablar? Bueno, están los de Final Fight, que está Cody, Guy, como Cody con como presidiario de nuevo. Así que no, bien. Y el personaje aquí el que más odio, DJ. Ajá, DJ lo hicieron como súper roto en el Street Fighter 4. Sí, con sus patas. Llegué hasta odiarlo y respetarlo.
Bueno, en Street Fighter 2 es fácil, pero en el 4 lo cambiaron mucho. Es verdad. Sí. Acuérdate cuando tenía la edición HD, el remix, jugar contra DJ, de ahí DJ estaba roto. Pero ahora sí. En el 4, Bueno, que tomemos en cuenta que el HD Remix es una versión de expertos del Super Street Fighter. La dificultad la subieron demasiado, sí es verdad. Sí. Y ya después de eso, terminando con el ciclo, viene la discordia. El juego lo tiraron muy rápido, no tenía modo historia, eran puras peleas sueltas, eran como 12 monos, después le fueron agregando más, y recién ahora en el 2020 tenemos el juego completo. Lo que se pudieron haber esperado no lo hicieron por las típicas políticas de Capcom, pero finalmente les quedó un juego que, si dejamos de lado toda la mierda que hubo anteriormente, les quedó un juego redondo, y estoy hablando de Street Fighter V. Hermoso de Street Fighter 5. Tremendo juego el Street Fighter 5. Pero el puta que cometió errores en el camino. Sí, pero fue un cambio tan a bien para para Capcom, que a mucha gente le encantó el tema de la gráfica, los nuevos movimientos especiales, los nuevos movimientos que hay ahora. El juego de sí es un arte, es hermoso, perfecto. Ahí los creadores de Street Fighter la achuntaron en el tema de la gráfica. Buena la gráfica de Street Fighter 5. Un juego muy jugado en el Evo también. El Street Fighter 5 hay muchas partidas en competiciones. O sea, igual es brutal ese tema. Sí, no, Street Fighter 5 cambió mucho para bien. Mucho. Fue una evolución que tuvo drásticamente en todo. El problema fue mandarse los cagazos en el camino. O sea, el problema de haber sacado tan apurado el juego con tan poco contenido. Si hubieran esperado un poco más, no hubiera pasado nada de esto y hubiera sido considerado uno de los mejores juegos de la consola. Acuérdate de que los creadores, Capcom estaba presionado con los otros tipos de empresas. Acuérdate, claro, pero sí, porque había represión Mortal Kombat. Sí. Sacando juegos nuevos, Mortal Kombat salió, entonces lo que hizo Capcom, ya ellos lo lanzaron nomás, como que después le pusieron agregando más hasta que llegara a la perfección del juego, que es Street Fighter 5. Porque en esos tiempos ya ahí fue mucho la presión que había entre ellos que tuvieron que hacer eso para finales. No, sí quedó la escoba con Street Fighter, pero era cosa de tenerle paciencia. Si yo cuando vi el juego incompleto dije, esto no va a quedar acá, si yo sé que lo van a arreglar, pero el problema es que pasaron 4 años. Entonces ese es el tema, que uno tiene que esperar harto hasta encontrar la versión definitiva del juego, y probablemente si llegasen a hacer un Street Fighter 6 van a hacer el mismo deseo. Así que hay que tener harta paciencia nomás cuando se dé. Sí, yo cacho que ha salido el otro Street Fighter. Y yo sí, recordemos que es exclusivo Play 4, el 5. No está en Xbox One. No. Yo le tengo fe a Capcom de que va a ser un juego espectacular con un nuevo Street Fighter para el Play 5. Va a ser... Eso es lo que yo pienso. Yo le tengo fe a Capcom. Porque es una empresa... Y ya con esa evolución que tuvo con el 5 puede sacar otra más. Claro, no, sí, es probable, obviamente para una PC5, para una Xbox Series X vaya a salir algo. Sí, es claro. Ahora, el tema que igual como preocupa como fan, que sabemos que con todos estos baches que hubo, finalmente está como muy distanciado de los grandes juegos de pelea. O sea, es un gran juego de pelea, para los expertos lo es,
pero no es un juego tan importante en estos momentos en la industria, comparado, por ejemplo, con el Dragon Ball Fighter, comparado con el Mortal Kombat, comparado con el Smash, inclusive comparado con el Tekken, que ha sido su gran rival de la historia. Sí, pues, mira, entonces, lo que pasa es que ahí es de la nueva generación. La nueva generación no le gusta Street Fighter, la nueva generación. Sí, pues mucho dibujito, a lo que más le gusta el Mortal Kombat o el que a mí yo no me gustó el juego, lo encontré asqueroso, el Dragon Ball Z Fighter. No sé, es buen juego, pero es muy fanservice, o sea, en el fondo tenés que ser fanático de Dragon Ball para que te guste, pero como juego de pelea igual le faltan algunas cosas. No, sí, por eso digo, esta generación, ¿qué está haciendo? Está dejando a un lado el Street Fighter, la evolución que ha tenido. Mucha gente nos ha enseñado lo que vienen muchos años jugando videojuegos, que más que obvio que mínimo un pequeño enseñanza con Street Fighter, pero aquí la gente ahora prefiere los Mortal Kombat. El Tekken no es tanto, el Tekken sacar la versión, muy bonita la versión que hicieron, y lo dejaron de lado, pero yo cacho que más adelante ojalá que se pueda que le representen algo hermoso a Capcom, porque tener una evolución tan drástica a lo que era antes a lo que es ahora, se merece algo. Sí, ojalá que le vaya bien a Street Fighter. Hay que tomar en cuenta que está Resident Evil, está Devil May Cry, está el tema de Monster Hunter, que son como las sagas más importantes en estos momentos de Capcom. Pero lo que debería suceder, esperemos que esta generación nos traiga buenos juegos de pelea. Ahora hemos tenido varios buenos juegos. No puedo negar que el Mortal Kombat, especialmente el X, lo encontré un gran juego. Street Fighter 5 también es otro gran juego. Injustice es otro gran juego, el 2 en especial. Así que el King of Fighter dentro de su nicho también lo hizo bien. Y obviamente todos los juegos que vienen de los anime y todas esas cosas. Entonces sí, hay harto. Ahora sacaron, para el Play 4 sacaron muchos juegos en tema con el anime. Hay exageradamente más juegos de anime en el Play 4 que juegos de otro estilo. Claro, porque tienes el My Hero Academia, tienes los 7 pecados capitales, tienes Saint Seiya, tienes Dragon Ball en todas sus versiones, tienes a Naruto. Bueno, ahí multiplica por 3 o por 4 por cada uno de los juegos. O sea, hay muchas versiones. Yo creo que vamos a estar dejando hasta acá el video de hoy. ¿Alguna reflexión final, Nacho, de Street Fighter? ¿Algo que decir, como siempre? A la nueva generación, nada más que recomendarle el Street Fighter. Si quieren conocerlo, empiecen de abajito, bien abajo. No tan abajo, del 2. Sí, eso te iba a decir, no tan abajo. Porque si parten con el 1, lo van a odiar. Yo creo que lo mejor es partir con el 2, los que son como esenciales, el 2, el Alpha 3, Street Fighter 4, uh-huh, y el Street Fighter 3 First Strike. Exacto. Y después te metes al 5. Por eso, como que tomen en cuenta el sacrificio que ha hecho Capcom con su evolución que ha tenido bastante drástico. Se merece una oportunidad. Capcom están dejando, la nueva generación que está haciendo, están dejando de lado Capcom por los otros videojuegos. Sí. Vamos a ver qué pasa. Y ojalá ni que Dios quiera, que a lo mejor más adelante Street Fighter va a desaparecer. Es posible si cambian las tendencias de los juegos de pelea. Recordemos que hoy por hoy ya no es Street Fighter, ya no es el juego más vendido de la historia en el juego de pelea. El juego más vendido de la historia es el Smash. Entonces, eso igual habla de que están cambiando las tendencias. Eso es el miedo que tengo yo, de que ya más adelante Street Fighter o los juegos de la franquicia de donde empezaron de bajito desaparezcan
Eso es el miedo que yo tengo. Sobre todo con Street Fighter, porque Street Fighter ha tenido muchos cambios. Sí, ese es el problema. Bueno, eso, pues vamos a dejar hasta acá. Vamos a ver qué podemos hacer después. Puede ser Tekken, puede ser Mortal Kombat, puede ser Smash, puede ser otros juegos de Neo Geo. Hay harto que hablar. Tenemos harto tiempo. Dime. Habla primero con Killer Instinct. ¿Quieres meterte con Killer Instinct? Ya podríamos hablar de Killer Instinct para la próxima. Además, Killer Instinct es una saga que es súper abordable porque tú tienes las dos partes y tienes el de Bot One. Así que ahí podemos sacar hartas cosas. Ya, exacto. Pensemos Killer Instinct para la próxima. Ya, Nacho, te dejo para que sigas con tus cosas y yo voy a seguir con las actividades. Recuerden que el video se sube a YouTube para que lo vean, lo chequen y me voy a procurar que el video esté en buena calidad para que no tenga los chicharreos del video de King of Fighter al principio. ¿Ya? Así que eso. Ya, Nacho. Cuídense, un abrazo, estamos hablando y acá estamos, chiquillos, con otro video, el segundo podcast de Juegos de Pelea. Y cuídense harto, nos vemos próximamente en el canal en la lecera que haga en el momento. Adiós. Chau. Chau.